Hola, buenos días a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez de Diemar Trading. Hoy vamos a continuar hablando del tema sobre el chartismo y vamos a ver cómo los patrones chartistas nos pueden ayudar en nuestra operativa. Bien, aquí tenemos un gráfico del euro dólar australiano en gráfico semanal y bueno, vamos a comenzar a buscar patrones. Bien, aquí en nuestro lado izquierdo, ya para empezar, tenemos un patrón que es un triángulo ascendente. Bien, vamos a dibujarlo. Aquí tenemos el triángulo ascendente. Vamos a darle un poco más de grosor para que sea mejor. Bien, perfecto. Vemos como el precio va oscilando en el interior de este triángulo ascendente hasta que al final se produce una ruptura. Aquí vemos esta vela rompe y sería nuestra señal para abrir largos. Con un stop loss que colocaríamos en esta parte de aquí abajo, podemos colocarlo por aquí y una vez abierta nuestra posición, colocar nuestro stop loss, deberíamos de intentar ver hasta dónde puede llegar la cotización de este par. Bien, pues el triángulo ascendente nos lo muestra cogiendo el metro en Visual Chart, por ejemplo, y marcamos desde máximo al mínimo, desde el punto de mayor ensanchamiento, desde el inicio del triángulo, y lo trasladamos al punto de ruptura. Bien, aquí lo voy a separar un poco para que se vea bien claramente cuál sería nuestro objetivo. Bien, vemos que nuestro objetivo es 1,9384. Obviamente vemos como el precio lo superó. Normalmente cuando hablamos de objetivos históricos mínimos es porque normalmente el precio suele ir más allá. Aunque hay ocasiones que evidentemente pues no siempre se alcanza ese objetivo histórico mínimo y el precio pues se puede dar la vuelta y al final pues bueno, hacernos una faena, ¿no? Pero normalmente la mayoría de ocasiones este mínimo se supera. Bien, hemos visto cómo se supera y a continuación tenemos aquí un techo y podemos observar perfectamente aquí un patrón que sería un triángulo simétrico. En este caso no sería un no sería un patrón de continuación, sino que en este caso, como suele ocurrir excepcionalmente, en los triángulos se convierte en un patrón de cambio de tendencia. Bien, vamos a dibujarlo. Aquí. Y aquí. Vamos a darle un poco más de grosor a las líneas y aquí lo tenemos. Bien, perfectamente vemos el movimiento que estuvo haciendo hasta que finalmente se produce una ruptura. Aquí tenemos una ruptura y esta habría sido nuestra señal para abrir posiciones cortas. Con un stop loss que colocaríamos sobre esta parte de por aquí. Por aquí colocaríamos nuestro stop loss y lo tercero sería buscar cuál sería el objetivo teórico de este triángulo. Bien, pues cogemos nuestro metro y desde la parte alta hasta el mínimo cogemos, trazamos y proyectamos desde el punto de ruptura. Nuestro objetivo de caída 1,6571. Es más que obvio que el precio llegó muchísimo más abajo. Llega prácticamente a 1,15. Podemos ver aquí. Bien. Vemos claramente que hay una tendencia bajista que la vamos a trazar. Ahí. Vamos a hacer un poco más de grosor. En rojo. Aquí perfectamente vemos una directriz bajista. Hasta que finalmente se rompe. Y aquí podemos observar un movimiento de consolidación formando un lateral o un patrón de rectángulo. Bien, vamos a dibujarlo. Vale. Aquí
Vamos a intentar que coja todos los puntos que se pueda. Vemos aquí cómo tantea. Definitivamente se va abajo, sube. Aquí también vuelve a tocarlo. Bien, y ahora vamos a hacer el soporte de rectángulo, que está aquí. Vemos un primer toque en resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, definitivamente ruptura. Aquí rompe, rompe y se abrirían posiciones cortas. Nuestro stop loss lo podríamos colocar en este punto por aquí. Sería un buen punto. Normalmente se suele decir que los stop loss se deberían colocar por encima del rectángulo, pero aquí como vemos que hay una serie de máximos decrecientes, 1, 2, 3, yo lo pondría aquí. Si no tuviera quizás esta señal, lo colocaría más arriba, por aquí o quizás por encima. Pero en este caso, al tener esta referencia, me voy a fiar. Bien, una vez que hemos abierto posiciones cortas, hemos colocado nuestro stop loss, vamos a intentar descubrir cuál sería nuestro objetivo teórico. Bien, cogemos el metro nuevamente y trazamos desde resistencia a soporte y proyectamos desde el punto de ruptura. Bien, nuestro objetivo 1.1538. Bien, por muy poquito no se consiguió, fijaros, por muy poquito. Realmente vamos a ver hasta dónde llegó el mínimo. Estaba el mínimo en 1.1611. Poquito faltó. Una pena. Bueno, algunas veces ocurren estas cosas, ¿no? Pero podemos dar por válido nuestro objetivo por ruptura de un rectángulo. A continuación, podemos observar aquí que vemos que hay una bajada, una nueva subida, una nueva caída, subida, y vemos aquí otro nuevo mínimo para a continuación subir una especie de pullback. Y esto aquí, este mínimo y este, me da que pensar que estamos ante, y este aquí, sobre todo este y este, que estaríamos ante un hombro, cabeza, hombro invertido. Bien, vamos a dibujarlo. Uno, aquí, la cabeza y el hombro. Bien, vamos a dibujar ahora nuestra línea clavicular que uniría los máximos entre el hombro. Está aquí. Aquí tenemos nuestra línea clavicular. Nuestra señal habría sido esta pequeña velita que rompe. Vemos como el precio se dio la vuelta, asciende, vuelve a caer hasta que definitivamente sube hacia arriba. Bien, nuestro stop loss habría estado colocado por aquí. Siempre se suele colocar en el hombro derecho. Por poquito no habría saltado, por poco. Podría haberlo incluso anulado, pero por los pelos se libra. Vamos a trazarlo aquí para que veáis que no se llega a tocar el mínimo. ¿Veis? Esto estaría por debajo del mínimo. ¿Veis? No llega. Bien, ahora vamos a comprobar cuál sería nuestro objetivo teórico por este hombro, cabeza, hombro. Bien, cogemos nuevamente el metro y trazamos desde el punto más bajo, desde la cabeza hasta la línea clavicular, y proyectamos del punto de ruptura. Aquí nuestro objetivo fue 1.4095. Perfectamente vemos como el precio lo superó. Y vemos que hay una subida en un intento, diríamos, una tendencia alcista de corto plazo. Aquí vamos a trazarla. Aquí la tenemos. Vemos que la ha roto hacia abajo recientemente, hace unas pocas semanas. Vamos a dibujarlo de color verde. Vale. Y me llama la atención algo. Aquí. Aquí veo, hay un primer pico, hay una caída formando un valle, nuevo pico y nuevamente caída. Aquí, si me perdonáis, vamos a ponerlo en gráfico diario para comprobar realmente que esto podría ser un doble techo. Sí, aquí lo tenemos, doble techo. Perfectamente, bien. Pues vemos que hay
dos picos, un valle y el precio rompe un mínimo que en este caso, ¿cómo confirmaríamos este doble techo? Porque este doble techo no sería ver un segundo pico y abrimos posiciones cortas, no. Necesitamos una confirmación. Y esto pasa por situar una línea horizontal en el mínimo del patrón. Bien. Y vemos cómo esta vela es la que rompe. Aquí podríamos haber abierto posiciones cortas con un stop loss que sí colocaríamos en la parte de aquí arriba, aquí. Y nuestro objetivo teórico, pues como tenemos dos picos máximos que difieren un poco, yo siempre me inclino a medirlo desde el pico más bajo. Bien, desde aquí a el mínimo entre ambos máximos y lo proyecto. Bien, nuestro objetivo de caída está en 1.3890. Bien, este es nuestro objetivo ahora mismo, precisamente con este doble techo. Vamos a marcarlo. 1 y 2. Vale. Y vamos a marcar el mínimo. Bien, aquí tenemos ya nuestro mínimo. Vemos como el precio, tras activarse, se da la vuelta y estaría formando como otro doble techo. Curiosamente, este techo quizás pueda ser este doble techo de continuación. No es habitual, pero a veces ocurre y aparece en los gráficos. Bien, de momento este estaría sin activar. Podemos ver que esta línea, que sería el mínimo entre ambos picos, aún no ha sido roto, lo cual nos confirmaría un siguiente objetivo. Vamos a medirlo. Aquí, como son prácticamente muy similares, vamos a coger desde el pico, la cresta, hasta el mínimo entre ambos. Si se confirma la ruptura, nuestro objetivo estaría en 1.3721. Aquí estaría. Siempre que se confirme, tenemos que tener una ruptura de esta línea horizontal que nos confirmaría nuestro doble techo. En fin, hemos podido observar cómo, viniendo desde un gráfico semanal, hemos podido ir analizando prácticamente todo el movimiento que está realizando el euro dólar australiano. Como el chartismo nos ha ayudado, por ejemplo, aquí a aprovecharnos de un movimiento al alza tras la ruptura de un triángulo ascendente, como aquí aprovechamos la ruptura en un techo de un triángulo simétrico para posicionarnos bajista, como aquí, tras un movimiento lateral de rectángulo, se produce una ruptura, lo cual nos permite abrir corto, casi alcanzándose ese objetivo. Este es el único patrón de los que hemos visto de momento que no llega a su objetivo. Quedan pendientes, evidentemente, los dos dobles techos que hemos visto en gráfico diario, pero aquí vemos también cómo tenemos un hombro cabeza a hombro invertido. Vemos cómo su precio, su objetivo, se consiguió y solamente nos queda ver que se consiga el objetivo teórico de los techos diarios. Aquí tenemos este que es un semanal que ya está abierto, lo vemos aquí en gráfico diario que se ve muchísimo mejor y vemos como este sería el objetivo 1.3890 y un segundo doble techo que estaría en 1.3721. Bien, en fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo haya gustado y nos vemos en otro. Un saludo, hasta luego.